por venir. Es la primer meetup que hacemos en estas oficinas, que nos mudamos hace poquito. Entonces, bueno, espero que estéis cómodos. Tenéis bebidas allí en la nevera, pero bueno, ya veo que casi todos tenéis en la mano, eso está bien. Si necesitáis wifi, tenemos un wifi para invitados. Yo creo que podéis escribirlo en un papel por ahí. Bueno, si alguien lo necesita, podéis escribirlo en un papel. Publicarlo aquí. Vale. Bueno, la contraseña es, o sea, la wifi es CartoDeGuess y la contraseña es Alejo con J y Power de Power. Todo seguido. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Acércate el micrófono. ¿No se oye? Vale. Luis. Ya, perfecto. Vale. Bueno, voy a hablar básicamente pues un poco de escalar CartoDB. El título es un poco flipado, como me han dicho por ahí, pero bueno, ahora explicaré un poco que tiene algo de sentido. Es una broma un poco mala, pero tiene algo de sentido. Básicamente me gustaría hablar no solo de escalar máquinas, etcétera, etcétera, sino un poco, pues, un poco el viaje que hemos hecho en estos 4 años y pico, que es el tiempo, bueno, casi 5 años, que es el tiempo en el que ha existido CartoDB, y un poco los problemas que nos hemos encontrado, pues insisto, no solo a nivel de tecnología, sino a nivel pues, de equipo, de que haya más personas trabajando en lo mismo, pues los problemas que nos hemos encontrado y cómo los hemos intentado resolver. No todos ellos se han resuelto, pero bueno. Bueno, el título es Escalando CartoDB a 5.700 km/h, insisto, bastante flipado. Bien. ¿Por qué? No se ve bien. Bueno, ahí hay una línea azul con un mapa de CartoDB que no se ve bien, pero bueno. ¿Estas? No sé dónde está el teléfono. Sí. Bueno. Hostia, no se te va a ver nada. Se ve un poquito mejor, pero tampoco es para tirar cohetes. Vale, bueno, 5.700 kilómetros, más o menos, no me echéis la peta porque no sea exacto. No, La distancia Luis, para la grabación es mejor la luz, no se va a ver nada. ¿Para la grabación? Sí, ¿Qué? la luz. Ah, que mejor que la ponga. Sí, pero no se va a ver si no. Y no se ve la pantalla, en realidad con que se ve la pantalla yo no soy muy importante. Se ve un poco peor. Bueno, si queréis la encendemos. Se ve un poco peor. Sí. Pues, ¿cómo se enciende? Se ve que lleváis poco. Lo pide el público. Ya, no sé. Que cuando venimos aquí, pues normalmente es de día y es interno, entonces, pues hay luz. Venga, va. Así no. Así, perfecto. Vale, es más o menos la distancia. Tenemos, desde el principio ha habido gente trabajando en Madrid y Nueva York. En Madrid siempre ha estado el equipo de producto principalmente, y en Nueva York hay ahora pues una variedad. ¿No se oye? Hay una variedad, pues un poco de, hay gente de ventas, hay gente de research, bueno, o sea, hay gente haciendo un poco de todo, pero aquí es donde más o menos estamos toda la gente de producto. Entonces eso por un lado, y por otro lado, pues que la velocidad de desarrollo, que no es que seamos seguramente muy especiales con respecto a otras empresas, pero la velocidad de desarrollo aquí siempre ha sido tradicionalmente bastante rápida. Entonces, pues llegar un poco a, pues eso, a despeinarte y bueno, y el jet lag cuando toca hacer viajes pues también resulta un poco molesto. Esto no funciona. Vale, relacionado con la velocidad, siempre yo creo que es casi una política, una religión lo que tenemos aquí, que es intentar hacer releases muy frecuentes y rápido. Con rápido quiere decir que no somos ni porque queremos ni seguramente porque no nos lo podemos permitir, pero no esperamos a tener features perfectas, todo muy bien diseñado, hemos pensado en cómo escalarlo todo, vamos, no solemos esperar tanto. Generalmente tenemos una idea, ejecutamos la idea, desarrollamos lo que sea y lo lanzamos. ¿Da problemas? Sí, da muchas veces problemas, pero es la forma que tenemos de trabajar aquí y un poco de seguir la velocidad
que necesitamos hoy en día. Nosotros, lo que digo, necesitamos ser rápidos, dedicar mucho tiempo, al menos la impresión que me da a mí, dedicar mucho tiempo a diseñar tu producto al principio. Si te pasas, vamos, te puede hacer polvo, básicamente. Y luego hay una cosa que es un hecho, al menos para nosotros, esta aplicación va a cambiar. Es decir, seguramente pues el core va a continuar siendo el mismo, pero va a cambiar de formas inimaginables, o al menos que no puedes imaginar al principio. Va a cambiar el código base, va a cambiar cómo lo escalas, va a cambiar un montón de cosas. Entonces tampoco tiene mucho sentido dedicar mucho tiempo al principio. Vale. Vale. En cuanto... Ahora. Y diréis, pero es que necesito escalar, y además aquí pues seguramente casi todos o la mayor parte somos de sistemas o hemos sido de sistemas o tenemos algún tipo de relación con sistemas y muchas veces nos preocupamos, es que tenemos que escalar, no sé qué, no vamos a lanzar esto hasta que sepamos para hacerlo. Bueno, seguramente uno de los hechos en este tipo de cosas es que es posible que al principio dediques mucho tiempo pensando en cómo escalar y que dentro de 2 años veas que no necesitas escalar. O sea, que has hecho una aplicación tan bien hecha que ni de coña necesitas escalar o no estás teniendo el tráfico que esperabas, etc. Entonces, el consejo y nuestra experiencia es que enfocarse en desarrollar el mejor producto que puedas y luego ya pensarás en escalar. Insisto, eso no quiere decir que no pensemos y que no digamos, vamos a hacer una aplicación, o sea, me da exactamente igual, dentro de 2 años ya veremos, y que hagamos algo absolutamente monolítico, ¿vale? O sea, hay que tener un poco en cuenta hacer las cosas con cabeza, pero tampoco tenemos que obsesionarnos. Vale. Si tienes suerte, pues llegará el momento de tener que escalar, nosotros nos ha pasado. Será duro, será muy sucio, será divertido y sobre todo te dará una excusa para dar una charla, que yo creo que es por lo que estamos todos aquí. En nuestro caso, al principio CartoDB pues estaba... tenemos un stack de CartoDB, luego explicaré un poquito en detalle cómo es, pero básicamente teníamos una serie de máquinas y en cada máquina estaba instalado todo el stack. Entonces, había N usuarios en cada máquina y ya está, ya da servicio. Eso no era escalable, eso no tenía alta disponibilidad, no tenía absolutamente nada. Así estuvimos, pues yo creo que un par de años tranquilamente, o incluso más. Y vamos, aquí estamos. Entonces la cosa más o menos ha ido funcionando. Hemos tenido algún problema que otro, evidentemente, pero ha ido funcionando. Y bueno, el de esto que éramos muy felices, entonces seguramente no sabíamos. El proveedor de servicios, al principio nosotros teníamos las máquinas en Amazon, pero usábamos las máquinas pues, de una forma, pues, como acabo de decir, muy tradicional. Estaba todo instalado y simplemente las usábamos porque era cómodo, no tenías que preocuparte pues, del hierro, del aprovisionamiento. Si mañana tenías que levantar 3 máquinas porque estabas probando una nueva feature o lo que sea, pues tampoco tenías que preocuparte. Pero no había muchos más motivos para estar en un cloud. Luego lo movimos a un hosting físico, por costes principalmente, y ahora mirando hacia atrás, lo cierto es que me doy cuenta que ni Amazon o cualquier otro proveedor de cloud, en nuestro caso fue Amazon, ni era tan flexible en su momento, podríamos haber hecho otras cosas con nuestros proveedores, ni el hosting físico era tan barato. De hecho, nos dio muchísimos problemas que al final acaban generando costes, sobre todo de personas y de frustraciones. No voy a dar nombres de proveedores, pero bueno. Bueno, llega la hora de escalar, pero antes me gustaría dar un poquito de contexto. Este es más o menos nuestro stack en el momento en que estamos en máquinas, digamos, con todo el stack instalado en una máquina. Teníamos una capa de enrutamiento, de distribución de request en Linux. Teníamos una cache con Varnish con la que intentamos cachear prácticamente todo lo que se pintaba en un mapa. Luego teníamos y teníamos en ese momento tres capas de aplicación. Una es un editor, el editor que todos los que conocéis CartoDB, pues es cuando creas una cuenta y empiezas a conectar datos, a crear mapas, a hacer análisis, etcétera, etcétera, pues digamos que es la herramienta visual, la herramienta web que tienes disponible. Y luego teníamos 2 APIs en Node.js. Ahora explicaré un poquito más cómo es cada parte. De la parte de persistencia teníamos metadatos, uno con Postgres y otro con Redis, y luego teníamos los datos de usuarios, que está basado en Postgres. CartoDB básicamente
está basado en Postgres. Sin Postgres seguramente no existiría CryptoDB, os estaría dando un servicio bastante peor del que está dando ahora mismo. Y luego tenemos una capa de trabajos asíncronos que también tiran de REST con REST. Vale. ¿Por qué nosotros en concreto, por qué necesitamos escalar? Básicamente llegó un momento en que sí que teníamos una variedad lo suficientemente grande de clientes, de usuarios, y necesitábamos ser capaces de soportar ciertos picos de tráfico. Pues teníamos clientes bastante más grandes, empezamos a tener, por ejemplo, pues visualizaciones en periódicos o pues temas de elecciones, de escrutinio de elecciones, que es bastante costoso. Entonces nos dimos cuenta que eso había que cambiarlo. Bueno, así no podíamos seguir, podíamos solo dar servicio a un pequeño grupo de usuarios. En nuestro caso, uno de los problemas que escalar, básicamente cuando tienes mucha persistencia, es muy difícil. Seguramente todos los que estamos aquí lo sabemos. Y en ese momento éramos capaces de, bueno, pues de dividir usuarios por máquina, hacer escalado vertical, poniendo recursos en las máquinas, pero al final eso no es escalar, ¿vale? En el momento que tienes un pico de tráfico, de eso no te sirve de absolutamente nada. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, escalar no es solo poner servidores, tuvimos que hacer bastantes cambios en la aplicación. Nos movimos a un proveedor de cloud, que no es que sea algo necesario, pero evidentemente facilita muchas cosas, te permite centrarte en otras partes del desarrollo de la aplicación. Y por supuesto nos encontramos problemas que seguramente teníamos, pero que no sabíamos, desde luego. En cuanto a la aplicación, por ejemplo, los casos más concretos que nos encontramos fue el tema de IDs. Teníamos IDs en nuestros modelos, entonces hubo que cambiarlo a UIDs, básicamente, porque en el momento en que empiezas a juntar usuarios que están en diferentes máquinas dentro de un mismo proveedor, de hosting o dentro de un cloud o una plataforma distribuida o lo que sea, pues tienes que cambiar IDs. Hay que abrir la mente a descargar ciertas partes. Con esto, por ejemplo, pues un caso típico que luego comentaré es, bueno, lo digo aquí, muchas veces cuando pensamos, o al menos yo antiguamente cuando pensaba en compartir storage entre diferentes aplicaciones, pensaba en FS, FS, vamos a montar un FS distribuida y no sé qué, de puta madre, no, eso no está bien. No te hagas eso a ti mismo, eso siempre falla, ¿vale? Hay que abrir un poco la mente y pensar en integrarte igual con otros tipos de servicios que te puedan dar un resultado similar. Adquirimos nuevas tecnologías, empezamos a balancear tráfico que antes no balanceábamos, pues con Nginx y con HAProxy. Nginx ya lo estábamos utilizando, pero no estamos haciendo realmente balanceado. Empezamos a hacer balanceado con esas dos herramientas. Empezamos a necesitar autodiscovery dinámico. Antes no teníamos autodiscovery porque evidentemente no lo necesitamos porque estaba todo en local. Y lo que sí que teníamos era un autodiscovery cuando empezamos a estar en una plataforma distribuida, un autodiscovery basado en Chef, que tampoco es un autodiscovery de verdad, son búsquedas que ejecutas de vez en cuando, entonces no se puede llamar autodiscovery. Entonces empezamos a utilizar Consul para ciertos servicios, todavía estamos implementando y añadiendo nuevos servicios a Consul. Y luego temas de despliegues progresivos, con headchecks, etcétera, etcétera. En el momento que tienes pues 12 máquinas para servir una aplicación en Rails, si quieres hacer eso de release open, release early, etcétera, 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 y quieres estar desplegando todo el día, lo que no te puedes permitir es estar desplegando todas las máquinas, tirando todas las máquinas cada 2×3 y tirando tu servicio. Entonces hay que implementar pues, despliegues de este tipo. ¿Qué problemas nos encontramos? Sobre todo muchos problemas de bottlenecks del network, que evidentemente no teníamos antes. Uno de nuestros problemas que teníamos era que las geometrías del tipo de geometría es muy pesado y para nosotros en realidad no necesitamos que fuera tan... Era como... entraba mucho al detalle y no necesitamos ese detalle. Entonces estuvimos ayudando a desarrollar un nuevo tipo de geometría en POSIX que era bastante más ligero, ¿vale? Eso nos ahorró una cantidad de ancho de banda brutal. Entonces este es uno de los ejemplos de no basta con poner máquinas para escalar. Hay problemas que tienes que resolver de otras formas un poco más ingeniosas, por decirlo de alguna forma. Nos encontramos con bottlenecks en
en aplicaciones que tampoco sabíamos que teníamos, sobre todo con algunos de Node.js. Y da igual, con Node.js se supone que todo es asíncrono, si empiezas a bloquear o te encuentras un problema que creías que no tenías, pues como si tienes 50 servidores, eso se va a ir a pared. Por supuesto la caché. Metimos caché hasta las trancas, básicamente. Nos integramos, empezamos a usar Fastly, bueno, antes de Fastly empezamos a usar CloudFront, pero no era muy allá. Empezamos a usar Fastly y empezamos a implementar diferentes estrategias de invalidación. Y por supuesto la performance. Para los que habéis pasado seguramente de un hosting basado en hierro a un hosting cloud, habréis visto que el balance entre performance y coste o sea, se va al garete cuando pasas al cloud. La performance es absurda. Nosotros teníamos usuarios que pasamos a, digamos, máquinas, por decirlo de alguna forma, similares en el cloud, y eso no tiraba ni para atrás, era horroroso. Entonces, tienes que estar dispuesto, si vas a pasar a una plataforma de este tipo, tienes que estar dispuesto a asumir ciertas consecuencias como esta. Vale. Esta es más o menos nuestra plataforma a día de hoy. Tenemos el CDN, que es, como he dicho antes, Fastly. Tenemos el balanceador web, que es Nginx. Por ahí dentro no he pintado, pero está HAProxy porque está como un punto de routing interno para TCP y HTTP. Tenemos las aplicaciones que he comentado antes, las APIs SQL Maps, ahora entraré un poco más en detalle, los metadatos, los trabajos asíncronos, todas las bases de datos de usuarios. En cada base de datos de usuario, o sea, en cada máquina con un Postgres, digamos que metemos N bases de datos de usuario. Luego comentaré un poco más en detalle sobre esto. Y luego tenemos una cosa llamada Data Services, que son servicios que nosotros desarrollamos pues, dentro de bases de datos para integrar con las bases de datos de usuario. Entonces, voy a ir un poco rápido por aquí, porque en realidad es describir un poco más la plataforma. Para nosotros el editor es lo que he dicho antes, la herramienta web que sirve básicamente pues, para análisis de datos, visualización geoespacial, etcétera, etcétera, Location Intelligence. El usuario a través del editor puede conectar los datos, analizarlos, etcétera, etcétera. Está hecho en Ruby on Rails con algunos pedazos en Python y básicamente lo ejecutamos de dos formas, con Unicorn en HTTP y con RESTWeb para trabajos asíncronos. La API SQL básicamente es una API, como su nombre indica, que procesa queries SQL. Cada usuario en CartoDB tiene una base de datos en Postgres mapeada. Es así, tú haces un sign up y tú sabes que en una máquina con un Postgres va a haber una base de datos en la que solo tú puedes entrar, en la que solo tú puedes cargar tus datos, solo tú puedes ejecutar queries, ¿vale? Entonces la API SQL básicamente es una API que tú le pasas una query SQL y te devuelve pues, por defecto un JSON o una serie de formatos que soporta para exportar estos resultados. Está desarrollada en Node.js. La API de mapas es básicamente una API que te permite pues, crear mapas basados en los datos del usuario que ya tiene cargados en su base de datos, lanzar y básicamente crear el mapa en base a las SQLs que el usuario quiera meter y una serie de estilos. Es un servicio en Node.js, HTTP, que hace una barbaridad de cosas en realidad. Pero bueno, un ejemplo es, básicamente está en Node.js y una de las responsabilidades es renderizar tiles pues, utilizando unas librerías de Maven. Que, bueno, pues ¿qué puede ir mal? Node.js asíncrono, pues haciendo CPU bound tasks, pues nada, súper bien. Pero bueno, funciona bien, hemos estado hasta ahora con eso y va tirando. Soporta renderizado en servidor y en cliente, agregando datos. Provee también interactividad para los mapas y soporta también pues, reproyecciones de mapas. Los metadatos, como comentaba antes, tenemos Postgres y tenemos Redis. Y los dos, pues tampoco voy a meterme más en información, los dos los tenemos redondeados con RedManager y con Sentinel. Aquí es donde está un poco más la chicha, pues lo que comentaba antes. Cada usuario tiene su base de datos, entonces tenemos un montón de máquinas con Postgres, con 9.3 y hemos empezado a montar ahora máquinas con 9.5. Y todos sus datos están básicamente en estas bases de datos. También desarrollamos extensiones, hacemos gran parte de la lógica de la aplicación que tiene que ver directamente con el tratamiento de alguna forma de los datos de usuario, lo desarrollamos como extensiones de Postgres.
Entonces cada base de datos de usuario pues tiene una serie de extensiones de depots descargadas, funciones, tipos, etcétera, etcétera. Tenemos dos capas de backup para que las recuperaciones sean rápidas, la redundancia sea bastante grande. Backup nunca está lo suficientemente redundado en realidad. Y lo que sí que nos encontramos es muchos problemas a la hora de mantener una cantidad tan ingente de bases de datos. Operaciones que tienes que hacer en todas las bases de datos de mantenimiento, pues se vuelve una tarea bastante ardua, porque estamos hablando de cientos de miles de usuarios y cada uno con su base de datos, entonces es bastante costoso. Balanceo, como comentaba antes, en DNS y hproxy para HTTP/TCP y luego usamos básicamente DNS para temas de health checks y autodiscovery. Usamos tanto Route 53 en Amazon como Consul para el tema de resoluciones de DNS. Caché, sobre todo, como comentaba antes, Fastly es crítico para nosotros. Todos los tiles que se cargan en un mapa pasan por Fastly. Entonces lo cacheamos ahí y ni siquiera, teóricamente así, solo llega una vez a nuestra plataforma. Esas peticiones que dependiendo del usuario, dependiendo de sus datos, dependiendo de sus estilos, pueden ser peticiones bastante costosas. También cacheamos en Varnish pues algunas requests, peticiones SQL, etcétera, y algunas páginas públicas de lector. Y tenemos diferentes estrategias de cacheo. Por ejemplo, hay partes que nosotros necesitamos invalidar activamente. Digamos, lo que siempre hemos dicho es que nuestra plataforma es una plataforma de mapas dinámicos, por decir, de análisis dinámicos de datos. Entonces eso quiere decir que si tú tienes unos datos, generas un mapa, generas un análisis, lo que sea, y cambias ese dato, teóricamente en un momento vas a tener un resultado totalmente diferente. Entonces para eso hay veces, la mayor parte de las veces tenemos que invalidar de forma activa. Entonces esa es una de las estrategias, y otra estrategia es simplemente versionar. Tenemos una parte de los mapas que las versionamos simplemente. Entonces pues un usuario accede a un mapa con una versión en la URL a base de unos parámetros, y si cambias un dato de ese usuario, cambia un estilo, etcétera, etcétera, la siguiente vez que cargue ese mapa va a tener una versión diferente. Entonces va a haber una serie de objetos que se van a perder, digamos, en el limbo de Fastly. No es nuestro problema, entonces funciona bastante bien y no hay que preocuparse de estar invalidando, que es bastante costoso. Y luego los data services, que como decía antes es mucho desarrollo en Postgres. Tenemos varias extensiones con una serie de funciones de análisis, etcétera, etcétera, que luego integramos con otras partes de la plataforma y todas las cargamos en una serie de bases de datos que se dedican únicamente, digamos, a ofrecer esos servicios. Entonces, lo hacemos en base de datos porque no tiene sentido si un usuario necesita, por ejemplo, enriquecer sus datos con otros servicios de datos que nosotros ofrecemos. No tiene sentido que una base de datos salga hacia afuera, se vaya a un servicio HTTP, vuelva a entrar hasta una base de datos y haga sus movidas. Entonces, creamos extensiones y a través de PRProxy conectamos las bases de datos de usuarios con las bases de datos de servicios. Monitorización. Lo comento porque es una de las cosas que últimamente nos hemos dado cuenta que estamos haciendo bastante mal. O estamos haciendo lo suficientemente bien hasta ahora, en realidad esa es la descripción. En el momento en que hemos ido creciendo, hemos tenido más tecnologías, el workflow ha empezado a ser diferente, nos hemos dado cuenta de que esto ya no nos servía. Entonces, por ejemplo, hasta ahora hemos estado utilizando Nagios, Ganglia, Monin, Graphite, Monin teníamos también por ahí, etcétera, etcétera, y lo que nos damos cuenta es que teníamos una barbaridad de duplicidad. Teníamos a Nagios cogiendo métricas de CPU, teníamos a Monin cogiendo métricas de CPU, teníamos a Ganglia cogiendo métricas de CPU, teníamos a Monin cogiendo métricas de CPU. Entonces dices, pues, estoy perdiendo una barbaridad de tiempo aquí cogiendo métricas. Y luego lo que ocurre es que tienes 4 herramientas que teóricamente te van a dar el mismo valor para las 4 recolectas, pero puede ser que sea diferente. Puede ser que una esté funcionando mal y te dé un valor totalmente distinto. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Lo que estamos haciendo es quitar todo eso y empezar a montar un sistema basado en una única recolección de métricas y totalmente distribuido. Vale. Y bueno, los problemas técnicos son muy sencillos si los comparas con los humanos, que es otra de las partes del escalado al que nos hemos enfrentado nosotros en CartaDB. En el momento que ha empezado a haber más gente, pues nos hemos encontrado con una serie de problemas.
hacer crecer un equipo es muy complicado, es súper complicado. Tienes problemas de efectividad, tienes problemas de que haya muchas personas trabajando en el mismo código base, y con código base me refiero a código de aplicación, sistemas, etcétera, etcétera. Las operaciones empiezan a necesitar ser muy ágiles y por lo tanto necesita dedicar muchísimo más esfuerzos a eso, y también en el momento en que una operación no es ágil, las consecuencias son muchísimo mayores cuando sos 3 personas. Y luego el remote, que es una de las cosas que están un poco en boca de todos, pues muchos trabajamos bastante a menudo en remoto, necesitamos contratar gente en remoto, nos enriquece tener gente en remoto, y es uno de los problemas que nos encontramos. En cuanto a la efectividad, una de las cosas que ocurre es que es muy difícil tener a todo el mundo alineado. Incluso no voy a empezar a hablar de alinear ventas con producto, etcétera, etcétera, sino incluso un mismo equipo de producto, en el momento que tienes más de 10, 15, 20 personas, es muy difícil que todo el mundo esté alineado, que todo el mundo sepa hacia dónde vamos a corto, a medio y a largo plazo. Y luego, lo que ocurre es que empiezas a tener una cantidad ingente de tecnologías. Bueno, ahora lo estaba diciendo, teníamos 5 o 6 herramientas de monitorización. Es absurdo, solo para monitorizar, ni siquiera es el core de nuestro producto hacer monitorización. Entonces, se vuelve todo súper complicado. En el momento en que una persona está cambiando el contexto, que es algo que en sistemas pasa muchísimo, cada hora estás cambiando un contexto, un día estás haciendo 7 cosas diferentes, pues se vuelve insostenible, ¿vale? Es uno de los problemas que nosotros nos hemos encontrado y nos estamos encontrando todavía a día de hoy. El código base. Cuando tienes muchísima gente, lo primero es que tengas un sistema de testing y sobre todo trabajar con PRs para que eso sea rápido. O sea, necesitas poder desplegar, si como nosotros quieres poder desplegar continuamente varias veces al día, necesitas que eso sea automático, ¿no? Pues nosotros antes de empezar a trabajar con pull requests, de GitHub, que es como trabajamos ahora, teníamos releases como una vez cada 2 semanas o algo así, y las releases tardan 4 días, que era, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo voy a parar a 6 personas durante 4 días solo para hacer una release, para poner código en producción? Entonces, ese fue el momento, y es un caso real, o sea, fue el momento que dijimos, esto no puede continuar así, porque cuando seamos, en vez de 10 personas en producto, seamos 30, las releases van a tardar 3 semanas, porque habrá features de 30 personas intentando entrar en producción al mismo tiempo. Entonces, todo esto tiene que estar automatizado. Son las cosas que nosotros no hicimos al principio y que cuando llegó el momento de hacerlo fue porque nos estaba quemando muchísimo. Con Chef, horroroso. Seguramente muchos trabajáis con Chef, nosotros trabajamos con Chef, Chef mola mucho, pero cuando eres más de una persona en el equipo es imposible trabajar con Chef. Con Chef Server, ¿vale? No, tampoco voy a decir que Chef es una mierda. Insisto, Chef a nosotros nos funciona y lo vamos a seguir utilizando. Pero este tema de intentar combinar el repositorio de Git con el servidor de Chef, diferentes entornos, etcétera, etcétera, no es a vosotros. La verdad es que me gustaría que después alguien me comentara su caso, porque para nosotros es insostenible y le hemos dado 1000 vueltas, hemos intentado diferentes cosas, hemos leído blog posts y al final hemos dicho quitamos Chef Server. O sea, es menor el problema de tener que pensar cómo extender el código de máquinas a las máquinas, que va a tener que ser algo que nos curremos, que los problemas que nos está dando en workflow, y problemas pues, de seguridad, problemas de overhead, problemas de todo tipo, problemas de tener que escalar Chef Server, que es también un parto. Yo no lo hago, no lo escalo y me encuentro problemas pues, bastante a menudo. Entonces nuestra decisión ha sido quitarlo, entonces estamos en proceso de quitar Chef Server y mandarlo. Y luego también el testing. Yo creo, mi experiencia me ha enseñado que testear en sistemas es algo poco frecuente. Lo estamos empezando a hacer bastante ahora, pero antes no se hacía apenas. Nosotros en CartoDB no somos una excepción, no testeábamos antes, estamos empezando a testear ahora. Con Chef Server se vuelve súper complicado también hacer este tipo de operación. Y luego, pues algo tan simple como diferentes personas trabajando en los mismos códigos con diferentes estilos, con vicios diferentes, viniendo de lugares diferentes. Esto cuando hablamos del indentado de las líneas, que bueno, todos sabemos que el único indentado válido son dos espacios. No es solo ese problema, que el HTML es un poco molesto, ¿vale? Pero cuando no coincides con la otra persona. Pero, o sea, el problema real es cuando, por ejemplo, tienes 4 personas trabajando en Rails, y estoy hablando de Rails porque es el ejemplo que me viene a la cabeza, y esas 3 personas desarrollan los modelos de una forma diferente. Pues tienes un tío que utiliza los modelos de ActiveRecord,
otro que no le gusta multi-repo y que decide montarse sus propios modelos, etcétera, etcétera. Entonces, en cosa de 6 meses te encuentras con que miras al código y dices, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, es horrible. Entonces, es uno de los problemas de tener bastantes personas trabajando en lo mismo, tanto en back, en sistemas, en front, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene que estar súper alineado, no solo haciendo la empresa, sino en cómo estás desarrollando tu trabajo. Agilidad, lo que decía antes. Cuando eres muchas personas necesitas, tal como yo lo veo, necesitas que todo el mundo desarrolle, que todo el mundo despliegue, que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en las máquinas, necesitas que todo el mundo corra tareas de batch, necesitas que todo el mundo saque métricas de una parte de la plataforma, necesitas que todo el mundo se involucre en el producto. Y ya no estoy hablando, por ejemplo, únicamente de involucrar gente de backend en sistemas, sino que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo y el efecto que su código está teniendo en producción o en cualquier otra parte de la plataforma. Para eso hay que crear muchísimos procesos. Nosotros, no sé si lo iba a comentar aquí, sí, Jenkins, por ejemplo, es una de las herramientas que nosotros hemos acabado adquiriendo porque era rápido. No teníamos tiempo para desarrollar como una plataforma de operaciones, de asíncronas, de batch, etcétera, etcétera. Entonces, Jenkins es súper fácil, seguramente también lo usáis muchos, coges, le enchufas un script que habías estado ejecutando tú solo desde tu máquina hasta ahora, lo enchufas en Jenkins, te aseguras que esa máquina, la de Jenkins, tenga todas las dependencias y a correr. Después de un año o dos te vas a dar cuenta que ese Jenkins es un pozo sin fondo y que en realidad has ido metiendo mierda, pero al menos no has bloqueado las operaciones de toda la empresa. Entonces hay formas mucho mejores, nosotros dentro de un año o dos seguramente acabaremos haciendo algo un poco más decente, pero te puede quitar muchísimos problemas. La otra cara de la moneda, todas esas operaciones hay que mantenerlas. O sea, hay que testearlas porque, como decía antes, hay que generar esas operaciones para desbloquear a la gente, pero cuando las bloqueas porque una operación no funciona, las consecuencias son muchísimo mayores. No sé cómo, o sea, qué es cómo lo hacéis vosotros, pero si a nosotros, si la herramienta de despliegue no funciona un día, nos hace muchísimo daño, porque es un día que no podemos desplegar y que se juntan muchas features, pull requests, etcétera, etcétera. O una operación de lanzar backups. Si eso se rompe, pues, bueno, imagínate. Y luego el remote. Bueno, no hace falta, no hay que perder la cabeza, que es un poco, no, tenemos que ser remoto, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros no somos una empresa súper remota, estamos muy lejos de ser súper remotos, nos gusta trabajar todos en el mismo sitio, etcétera, etcétera. ¿Tenemos gente por ahí? Sí, tenemos gente por ahí, y la mayoría de los que estamos en la oficina, pues muchas veces estamos trabajando una semana, estamos en no sé dónde, etcétera, etcétera, en un evento, en casa, etcétera, etcétera. Lo importante es poder adquirir ciertas dinámicas que te van a ayudar a trabajar mejor, sobre todo el tema de la comunicación. Tal y como yo lo veo, y seguramente esto irá por opiniones, tampoco me voy a meter en decir que esto está a fuego, pero tal y como yo lo veo, el email es un cáncer, a mí me causa muchísimos problemas y seguramente a casi todas las personas que hay aquí también. Los issues que nosotros utilizamos en GitHub, tanto para repositorios privados públicos, deberían ser el medio de comunicación principal de cualquier discusión técnica, porque va a estar ahí, el issue no desaparece, de hecho en GitHub no puedes eliminar un issue. Bueno, lo puedes editar y borrar lo que hay, pero también hay que ser un poco... y luego el chat a nosotros nos ha venido muy bien, usamos Slack, y es cierto que si toda la comunicación que ahora hacemos por chat la tuviéramos que hacer por email y antes la hacíamos, pues o sea, te dedicarías a leer emails. Bueno, el inbox cero es para héroes, yo no lo he conseguido, lo consigo un día, pero luego el mes siguiente pues tengo 600 emails y muchos son notificaciones. Que yo creo, no sé si os pasa a vosotros también, pero yo tengo esa tendencia de no es que me tengo que enterar de si alguien escribe en tal ticket, venga, me voy a poner una notificación. Es que me tengo que enterar si me llega tengo que enterarme del estado de todos los backups. No, o sea, si tenemos, por ejemplo, 100 bases de datos, no puedo estar leyendo los emails de 100 bases de datos para ver cómo es el backup. Ya voy a intentar que nos llegue una alerta cuando esto falle, pero no necesitamos saber absolutamente todo. O sea, en el momento en que crece el equipo no tienes que saberlo todo porque es que acabas con tu vida. Entonces las notificaciones son terribles. Yo sigo teniendo el inbox lleno con notificaciones. O sea, estoy intentando decir, venga, hay que quitar notificaciones, yo no las he quitado todas.
Pero bueno, yo creo que habría que quitarlo lo más posible. Y en general, pues tratar de evitar reuniones, sobre todo en sistemas. Yo creo que tendemos mucho a ser o demasiado verbosos o demasiado callados. Entonces, es una fórmula de que una reunión no sirve. Entonces, o hay alguien que se pega 2 horas hablando, o hay alguien que no dice nada, entonces la reunión no es muy útil. Entonces, la fórmula, por ejemplo, del chat o de las discusiones técnicas a través de un inicio de GitHub acaban quitándote muchísima de esa carga y siendo muchísimo más efectivas que las reuniones. Hay que hacer reuniones de vez en cuando, sí, pero igual hay veces que simplemente basta con ir a alguien y decir, oye, he pensado no sé cuántas, tal, sí, vale, perfecto, y algo un poco más informal, algo mucho más rápido. Bueno, algunos números, que está bien siempre dar números en este tipo de cosas. Ahora mismo tenemos, estos números son hace unos meses, no sé muy bien cómo han cambiado, pero tenemos más de 100 millones de requests al día dinámicas. Esto es entre TIEs, peticiones a la PSQL, o sea, esto excluye estáticos. De hecho, estáticos no servimos estáticos, sobre todo librerías de JavaScript, pero tampoco nos dedicamos a eso. Tenemos más de 500.000 mapas publicados ahora mismo, servimos más de 200 gigas de datos al día. Estamos en 3 proveedores de cloud, estamos en Amazon y tenemos presencia en un par de data centers de Google, uno en Europa y otro en Estados Unidos. Tenemos más de 200.000 bases de datos que no servidores. Si tuviéramos 200.000 servidores, me pegaría un tiro. Bases de datos, como he dicho antes, cada usuario tiene su base de datos, entonces tenemos una burrada. Y esta es una de las cosas que decía antes, que mantener muchísimas bases de datos al final es muy complicado. Y en esto estamos teniendo problemas, intentamos trabajar bastante en nuevas fórmulas de mantenerlo, pero es complicado. Más de 80, bueno, alrededor de 80 personas, no sé muy bien el número, personas trabajando en CartoDB entre Madrid y Nueva York. Bueno, y ahora Estonia, porque, bueno, en fin, es otra historia. Más de 30 personas trabajando en el equipo de producto, que es el principal, bueno, pues diseño, backend, frontend, sistemas, métricas, etc. Y concretamente en sistemas somos ahora mismo pues 6 personas, más o menos. Bueno, en realidad no hay mucho más, entonces muchas gracias. Ya tenéis bebidas, podéis vaciar el armario, está para eso, así que sin Bueno, mucho problema. no sé si alguien tiene ¿Preguntas? para Luis, yo creo que sí que va a haber varias. A ver, espera, que creo que tenemos... Hola. ¿Sí? No. Sí, yo creo que sí, pero está un poco bajito. No. Espera un momento. A mí me han asegurado que esto funcionaba y el que me lo ha asegurado es audio. A ver, creo que ahora... Pero para la grabación... No, repita la pregunta. Sí. Una pregunta muy larga. Aquí hay una luz. Si no, acércate tú aquí. Bueno, pasar el micro y ya grito fuerte o algo. Una pregunta quizá un poco obvia, pero aparte Fastly, ¿no dices ningún tipo de caché de datos interno, digamos, decir un Memcache? Tenemos, no tenemos Memcache. Tenemos dos cosas, o sea, tenemos Redis para ciertos metadatos, pero es cierto que no usamos una caché, o sea, lo usamos como parte de metadatos persistentes. O sea, básicamente tenemos Postgres y Redis para servir metadatos, pero es cierto que uno de los motivos por los cuales adquirimos Redis en nuestra plataforma fue para servir ciertos metadatos de forma mucho más ligera, para conectarlos sobre todo a las APIs que son mucho más de alto rendimiento que lo que es el editor. Entonces, se podría considerar en parte caché porque en realidad los metadatos que hay muchos de ellos son replicación de los que hay en Postgres, pero luego caché de datos que realmente el usuario acaba viendo. Tenemos unas pequeñas caches dentro de la API de mapas, pero son caches muy a bajo nivel, no llegan a ser caches de contenido, etcétera. Entonces, no, aparte de eso, solo tenemos Fastly
y Varnish para ciertas cosas. Lo único que es más de caché de contenido es Varnish, sobre todo para algunas páginas públicas. Pues cuando un usuario publica su mapa, en vez de un public map, para publicarlo en un periódico o lo que sea, eso sí que se cachea, y se cachea, es caché transparente a través de Varnish. Pero no usamos main cache, lo hemos pensado una vez, pero no llegamos a hacer caché de fragmentos en main cache. Cuando hacéis cambios en la... Oh, yeah. ¿Sí? Muy buena Hostia, pregunta. es mejor que lo que Academia de Policía, ¿eh? Lo he apagado, creo que era este. Hola. No, ya estoy quieto. Si no quieres no te hago la pregunta. Luego pasa al siguiente. A ver, dime otra vez. Cuando hacéis cambios en la base de datos de usuarios, en las bases de datos, 200.000, ¿vais cambiando por servidor? Quiero decir, o sea, según va acoplado el cambio de la versión de la aplicación con el cambio de la base de datos, hacéis de 10 en 10 los cambios, ponéis en un servidor la versión la nueva versión de la aplicación y cambiáis lo correspondiente, la base de datos correspondiente a ese servidor, etcétera. No sé si me... Sí, tenemos dos tipos de cambios que afectan a base de datos por lo general. Uno es un cambio que por fuerza tiene que venir de la aplicación. Por ejemplo, en la aplicación de Rails, digamos que tenemos la mayor parte de configuraciones que afectan a cómo funciona todo el parque web. Entonces, muchas veces hay que ir a través de Rails, a través de una Rack, por ejemplo, para cargar algo, una pequeña función o algo así en la base de datos de cada usuario. En casos de esos, pues básicamente lanzamos pues una Rack en paralelo por todos los usuarios y va corriendo. Estamos intentando reducir eso, de hecho ahora mismo creo que solo tenemos que hacer eso para una operación muy específica que apenas cambiamos. Para la mayor parte de las operaciones que cambiamos, que son las que afectan a las extensiones, lo que hacemos tenemos una pequeña herramienta hecha en Go que básicamente engancha todas las bases de datos, se conecta a todas las bases de datos por SSH y levanta varios hilos y en cada máquina pues empieza a pasar por todas las bases de datos haciendo algunos cambios. No tenemos que pasar por Rails por lo que he dicho antes, porque gran parte de la lógica que estamos desarrollando o lo que hemos visto que es lo que tenemos que hacer es trabajar con extensiones de Postgres. Entonces generalmente cuando lanzamos una nueva versión, por ejemplo, modificamos una función de Postgres en una extensión, ¿vale? Pues la extensión CartoDB, si vais al repo de CartoDB y leéis el README veréis que existe una extensión que se llama extensión de CartoDB que tiene una serie de funciones bastante comunes, ¿vale? Entonces cambiamos ahí, subimos la versión, lo que hacemos es instalarlo en todas las máquinas, pues hacer un make install en todas las máquinas básicamente, y en ese momento ese código ya está disponible. ¿Qué ocurre? Que una de las extensiones es que, aunque tú hayas desplegado el nuevo código, realmente el que manda es la base de datos. Si llega fulano y en su base de datos todavía tiene la versión anterior, él tiene sus funciones cargadas, entonces no es bloqueante, no tienes que hacer un downtime de todas las máquinas hasta que has acabado de iterar por todas las bases de datos. Entonces, simplemente lanzamos estos procesos en paralelo y va actualizando por cada base de datos, actualizando la versión. Entonces, es costoso porque tarda, pues igual ahora nos tarda actualizar todas las bases de datos, pues igual una hora, pero como no es bloqueante, lo puedes dejar ahí tranquilamente y se van actualizando solas. No tienes que estar, no es simple. Gracias. Yo tengo 4 dudillas que son rápidas. La primera, si me puedes poner un ejemplo de por qué decías que AWS no era flexible. ¿Qué te habéis encontrado? No, o sea, no era flexible para nosotros, o sea, no era suficientemente flexible para nosotros cuando empezamos a utilizarlo al principio. Al principio pensamos, no vamos a ocuparnos, sobre todo porque en ese momento no había ni siquiera equipo de sistemas aquí. No vamos a ocuparnos de empezar a levantar máquinas, de hierro, de contratar máquinas, etcétera, etcétera, porque queríamos que fuera más rápido el desarrollo, pero la flexibilidad que se supone que te provee Amazon o cualquier otro proveedor de cloud, de flexibilidad de autoescala, etcétera, etcétera, nosotros no estábamos utilizando esa flexibilidad. Entonces realmente nos habría bastado con ir pues, a cualquier VPS o incluso trabajar con Vagrants y luego sacar a producción ciertas cosas, pero no necesitamos, o sea, no estaba diciendo que no fuera flexible, sino que la flexibilidad
¿qué se supone? Que debe tener un proveedor de cloud y por el cual tienes que irte a un proveedor de cloud, nosotros no le estamos sacando ningún rendimiento. De hecho, nos generaba más coste que otra cosa. Era cómodo simplemente por no tener, digamos, un equipo de sistemas que igual que tuviera que saber un poco más de bajo nivel o de hierro o liarse a contratar máquinas, básicamente. Ok, otra rápida. ¿Tenéis HAProxy engines integrado con Consul? ¿Usáis Consul Template o estáis integrado con el resolver de DNS de Consul? Consul Template todavía no tenemos, estamos haciendo algunas pruebas y seguramente lo vamos a empezar a usar. Sobre todo mezclado igual con Vault y cosas así de temas de credenciales y movidas así, pero todavía no lo hemos usado. Lo que utilizamos es, sobre todo, pues para discovery de servicios. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo muy claro, nosotros cuando invalidamos o sea, cuando tú haces un cambio en tu base de datos, haces un update de una tabla, un insert, un delete, lo que sea, lo que tenemos para poder invalidar en tiempo real es un trigger en tu base de datos que lo que hace es conectarse al servicio que realmente tiene la caché. Nosotros tenemos un servicio interno que sirve para invalidar básicamente. Entonces, para que esa máquina de base de datos no tenga que tener pues una serie de IPs o no tenga que tener un servicio pues más grande, no tenga que tener cierto conocimiento sobre qué servicios hay por debajo de intentar invalidar, en eso utilizamos Consul. Entonces a la base de datos le decimos, oye, tú invalídame en esta DNS. Entonces le pregunta a un Consul que hay en local y le responde pues con la IP que tenga disponible en ese momento. O sea, está asociado tienen asociados Fairchecks, entonces las que por Round Robin no sé si es Round Robin lo que hace Consul, pero bueno, te devuelve la IP y Santas Pascuas. Sobre todo eso es muy importante en base de datos por lo que he dicho antes, porque si quisiéramos cambiar la configuración de la IP a la que tiene que conectar una base de datos para invalidar, tendríamos que tirar por todas las bases de datos. Entonces nosotros creamos un nombre de DNS y se lo pasamos a Consul. Entonces, de momento solo usamos para ese tipo, digamos, de autodiscovery y de asociado con Fairchecks. Consul Template todavía. Para provisionar las máquinas usáis Chef y ¿qué hacéis? ¿La levantáis, las aprovisionáis o proporcionáis unas AMIs o unas imágenes que tengáis ya listas? Tenemos más o menos los dos. La mayor parte, o sea, para el cloud, para lo que es el SaaS, las generamos en el momento. Entonces, levantamos la máquina, aprovisionamos, etcétera, etcétera. Por luego tenemos, digamos, una versión Enterprise, una especie de on-premise, bueno, una especie no, un on-premise, que lo que hacemos es pregenerar una serie de máquinas virtuales o incluso de AMIs con esos mismos repositorios de Chef y mandársela, por ejemplo, al cliente. Entonces, digamos que eso, para el SaaS de momento seguimos cargando todo digamos, en tiempo real, no es rápido, pero de momento nos sirve, y para otro tipo de cosas tenemos esa pregeneración, que seguramente será el camino que acabaremos siguiendo con absolutamente todo para ser bastante más rápidos. Y por último, ¿alguna pista sobre el sistema de recolección de métricas? ¿Algo basado en Kafka, Bus o alguna cosa así? Estamos mirando varias cosas y teníamos un poco en la mesa Prometheus, que tenemos cero experiencia, pero conocemos gente que lo ha usado, y la que tiene más papeletas, que ya hemos empezado a investigar, a hacer pruebas, es básicamente una mezcla de Sensu con Graphite y con Graphite StatsD y poco más. O sea, básicamente lo que estamos intentando es minimizarlo. Seguramente adquiriremos StatsD con Graphite como sistema, como un reemplazo de Ganglia. En realidad no necesitas estar... El problema de Ganglia y de Munin es que tienes que estar pintando RRDs, que no tiene ningún sentido, sobre todo cuando es algo tan dinámico. Entonces, seguramente lo que vamos a acabar utilizando es Graphite o con un Grafana por delante, etcétera, etcétera, al que le vamos a echar métricas que recolectamos de Sensu. Y el propio Sensu va a estar, por ejemplo, consultando a Graphite para hacer alerting basado en behavior de la plataforma, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que más o menos hemos probado, hemos hecho un poco de research y seguramente saldrá por ahí, pero Prometheus está ahí. Entonces, si alguien ha trabajado con Prometheus, también estaría guay que nos lo comentase. O con cualquier otra herramienta, vaya. Hablabas de que no estamos acostumbrados en sistemas a hacer TDD. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo pensáis hacerlo? Hemos hecho alguna prueba con Kitchen, algo bastante sencillo. O sea, TDD yo creo que aquí no lo vamos a hacer nunca, habría que cambiar demasiado la mentalidad. Pero en cuanto quitemos Chef Server, hemos hecho pruebas, pero todavía no estamos haciendo testing a saco.
En cuanto quitemos Chess Server, que lo que nos está dando muchos más problemas para el testing, para poder coordinar, para poder trabajar como trabaja el resto del equipo basado en PRs, en GitHub, etcétera, seguramente vamos a tirar por ahí. Lo que vamos a hacer es levantaremos máquinas, correremos una serie de tests basados en Kitchen, de integración, y de momento es por donde vamos, es lo que hemos probado y seguramente será el primer paso que demos. No te voy a dar más detalles porque no lo sé, o sea, iremos profundizando poco a poco, pero ese será el primer paso que demos. ¿Habéis evaluado OpenCSV para anunciar las métricas en el grafo? ¿O habéis hecho pruebas? No, o sea, el nombre está por ahí, pero buscando información no hemos visto tampoco gran cosa y la verdad es que ni siquiera nos hemos molestado en meternos más. No sé qué tal funcionará, etcétera, pero sobre todo por la falta de documentación, por la falta de experiencia que veíamos de la gente, pues preguntando por ahí, etcétera, no llegamos ni siquiera a valorar la posibilidad. Igual es una equivocación y es la leche, pero no tenemos tampoco ese feedback de nadie. En cambio, con Sensu, Prometheus y casi que tenemos más feedback. Entonces, una vez más, si tenéis experiencia estaría guay que cualquiera nos... ¿Tú tienes experiencia? ¿Alguien tiene experiencia? Muy interesante la charla. Si pudiera viajar en el tiempo, además de decirle a tu yo pasado que mejorar la monitorización y que hacer un programa CPU Bank con Node.js no es ¿qué otra cosa hubieras dicho? Ojalá lo hubieras sabido antes. Sobre todo el tema de testing. Vamos a ver, yo creo que es una obviedad, o sea, tienes que testear cosas. Pero cuando empiezas a tener cierto volumen y ves que no tienes testing, sobre todo en sistemas que nosotros apenas tenemos, te das cuenta de que es un error importante. Entonces yo creo que sería lo primero que haría si pudiera volver. Empezaría a implementar cosas muy sencillas, empezaría a implementar un workflow más o menos saludable de trabajo y empezaría a trabajar con eso. Sería lo primero, muy por delante de la monetización incluso. La monetización al final nos ha servido, lo que pasa es que llega un momento en que no funciona, no escala, no funciona bien, pero lo del testing es lo primero. Habláis de monetizar los nagios, Ganglia, etcétera, pero estos son, o sea, como quizá tengo el vicio, pero el prejuicio de que son herramientas que no utilizan, digamos, el sistema operativo, recursos de la máquina, para monetización de la aplicación, todo el tema, bueno, los logs, etcétera. A día de hoy, ¿en qué posición estáis? ¿En qué camino? Vale. Para el tema de logs, o sea, ahora mismo tenemos algo de monetización, no mucha, basado en comportamientos de aplicación. Por ejemplo, pues hemos tenido 300, 500 o 503 o lo que sea en Nginx, por ejemplo. Es algo que no puedes medir directamente en la máquina, pero si tienes un error lo puedes ver. Por ejemplo, tenemos algunas alertas de esas basadas en un stack con Logstash, Elasticsearch, etcétera. Entonces tenemos recolectores en todas las máquinas, cogemos esa información y luego tenemos alertas de nagios que se van a Elasticsearch a preguntar. La idea que tenemos con Sensu y todo este tipo de cosas es más o menos el mismo. Es simplemente recolectar los logs, seguiremos recolectando por Elasticsearch, porque a pesar de que no tenemos ni de Elasticsearch y tenemos muchísimos problemas de Elasticsearch, hay que reconocerlo. O sea, la solución, digamos, en sí funciona bien, simplemente que somos unos paquetes y no sabemos gestionarlo bien. Pero eso lo vamos a seguir utilizando y lo que haremos es crear más alertas de esas basadas en comportamiento en las agregaciones que estemos enviando, por ejemplo, a Graphics, por ejemplo. Esa es la parte que tenemos más de aplicación y es como seguimos pensando resolver el tema. Más o menos. ¿Cómo manejáis el que, supongo que diferentes usuarios tendrán diferentes requisitos de espacio, ¿no? El que haya, y supongo que habrá unos pocos usuarios que necesiten muchísimo espacio y que habrá miles de usuarios que casi no requieren espacio. ¿Cómo manejáis eso? Porque a cada usuario va a la máquina que le toca, o a veces habéis tenido que mover usuarios de máquina porque de repente esa máquina se ha quedado pequeña. Sí. Lo manejamos muy malamente. Es muy difícil. Hemos tenido este quebradero de cabeza muchas veces. Hemos dicho, ¿qué hacemos? Porque nos encontramos por lo típico. Tienes una máquina
con 1000 usuarios, no todos ellos son iguales y te encuentras con que un usuario, por ejemplo, te puede petar una máquina por el uso que tiene y hay veces que tienes unas máquinas que están desocupadas, ya no solo en cuestiones de espacio, sino en cuestiones pues, de uso de CPU, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos dado cuenta de que es un problema prácticamente imposible de resolver, a no ser que hagas una ingeniería bastante grande, pues empiezas a meterte en temas de virtualización muy a bajo nivel, separar usuarios por bases de datos, meterte groups, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos intentado es potenciar una herramienta de migración de usuarios, básicamente interna, en la que podemos mover usuarios sin ningún tipo de downtime. Es lo que nos sirve. Entonces, según vemos la necesidad de, o un usuario en un momento dado necesita más requisitos o de espacio, por ejemplo, cambia de tipo de price plan, por ejemplo, pues de un free a un enterprise, pues se monta una nueva máquina, se le migra, etcétera, etcétera, entonces eso el usuario no lo afecta porque digamos que es totalmente transparente para él. Y en tema de recursos lo vemos, si vemos que un usuario pues, está teniendo un pico muy grande o va a tener un pico muy grande porque nos avisa, oye mira voy a hacer una publicación, que muchas veces ocurre, y sé que vamos a tener un pico, entonces vamos a hacer un poco de tuning en la aplicación, vamos a hacer un poco de tuning en base de datos, etcétera, etcétera. En casos de esos también acabamos moviéndolos a otra base de datos. Pero la solución es esa. De forma previa es muy difícil. Entonces, igual hay fórmulas, pero nosotros ahora mismo no las conocemos. Y también has mencionado que el escalado de IFS no es algo que vaya muy bien. ¿Qué alternativas utilizáis? ¿Es que utilizáis alguna? Nosotros, en concreto, tenemos un caso específico, le he nombrado el NFS por un caso. Básicamente, cuando en CartoDB tú importas un dataset, por ejemplo, ya sea remoto, local, etcétera, etcétera, lo que haces es, pues a través de un post, subes ese dataset a donde sea, pues al cloud, a la máquina realmente que está haciendo ese procesamiento, que va a hacer este procesamiento, pero lo que ocurre es que la importación de un dataset puede tardar bastante tiempo y es totalmente indefinido, no lo puedes saber de antemano. Y no podemos tener a todos los servidores de aplicación bloqueados porque tienen que estar procesando esa dataset. Entonces, digamos que de finalizar esa parte, bueno, de hacer toda la parte por la importación, tenemos los rescue, los trabajos rescue. Entonces, antiguamente estaba el editor y el rescue en la misma máquina. El editor ponías un /tmp, el rescue cogía ese tmp y para arriba. Ahora tienes rescues y tienes editores. Entonces, para comunicarse, la solución que vimos nosotros es básicamente integrarnos con S3. Digo S3, pero puede ser cualquier tipo de servicio de storage pues que te dé un servicio similar. Entonces, estando dentro, digamos, de la plataforma de Amazon, es muy rápido, evidentemente no es tan rápido como hacerlo en local, pero nos permite que el editor y el rescue no tengan que conocerse para nada, no tengan que comunicarse, no tengan que hablar. Simplemente uno sube y el rescue, cuando esto le llega al rescue, el rescue sabe que tiene un ID y sabe qué URL tiene que irse a buscar a un bucket de Amazon. Es la forma que nosotros hemos tenido de resolver esto y creo que estamos bastante contentos con el resultado. ¿Habéis notado alguna diferencia del cambio de 9.5, bueno, entre 9.3 y 9.5? Todavía es pronto porque lo hemos empezado a hacer poquito, pero el cambio que hemos hecho no ha sido tanto por performance, sino por features que nosotros necesitamos para seguir con ciertos desarrollos. Estamos haciendo unos desarrollos de data services que necesitan de 9.5, estamos empezando a trabajar bastante con Fine Data Wrappers, que el soporte hasta ahora no era muy fino, necesitamos 9.5, etcétera, etcétera. Pero en temas de performance no te sabría decir. No sé si es bueno, si es malo, imagino que sea mejor, pero no lo sé. Yo tengo unas pruebas con 9.5 haciendo queries así un poco tal y la verdad es que bastante mejor. Sí. Para nuestro caso que es bastante transferencia y no de ese tipo, pero... Una muy rápida. ¿Estáis contratando? Sí, siempre. ¿Es una indirecta? Espero que sí. ¿Vas a montar Meso, Kubernetes, alguna cosa de eso? No, por favor, no hablemos de Kubernetes. Es que últimamente además está sonando bastante el término Kubernetes aquí.
Yo en el último mes lo he escuchado de varias personas y estoy aterrorizado. Ha salido el tema. Usar Docker, por ejemplo, para agilizar ciertas partes de operaciones de bases de datos es un tema que ha salido, pero todavía está ahí. Entonces, primero eso, y no sé si Dios quiere o si Dios no quiere, no sé qué es mejor, y luego ya hablaremos de Kubernetes. No somos tan modernos. Bueno, pues ya le podemos ir a por la primera bebida. Muy bien. Ah, y una pregunta. Vale, vaya. Yo callado. Bueno, pues una vez más, muchas gracias a Luis. Y vamos a tomar la first drink, ¿no?